Hace tan solo un par de horas que corrillos de personas se juntaban y hablaban, murmureaban. Lo hacían en un pueblo de la serranía de Jaén. Hace tan solo un par de horas, varias decenas de personas, en algún momento cientos, se han vuelto a juntar junto a una pequeña puerta. Lo estabais adivinando ya. Se trata de Belmez, una vez más. Pero es que esta noche, esta madrugada ya han pasado cosas ciertamente significativas. Lo suficiente para que hayamos cambiado radicalmente todo lo que teníamos previsto y llevábamos preparando durante toda la semana. Como hace 33 años, en el mismo pueblo, en el mismo lugar, casi en el mismo suelo, quizá las mismas caras, me refiero a caras humanas, caras de asombro, dimes y diretes, comentarios soterrados, gente apiñándose, quién sabe si por la inquietud o por el miedo. En la misma zona, un casco antiguo, lo que antes fue un viejo cementerio. Sin embargo, hay un detalle que realmente es increíble y que nadie, el primero del que esto os habla, esperaba. Y es que las caras no han aparecido precisamente en su casa de siempre. Han surgido en otro lugar. Hoy, como hace 33 años, tenemos una misma sensación. Y como periodistas, aunque lo estemos viviendo a unos cuantos kilómetros, hemos sentido el vértigo de todo lo que ha estado ocurriendo en estas horas. Era Pedro Amorós el primero que nos llamaba y nos ponía antecedentes cuando, como os digo, amigos, teníamos todo preparado sobre el tema de la Ouija, que iba a ser hoy nuestro protagonista. Sin embargo, cuando una noticia llega, así sentimos el periodismo y que hay que derribar todo lo que haya, porque esta noche va a merecer la pena un nuevo análisis de una historia que está ocurriendo ahora mismo. Me gustaría que Juanma Frasquet, nuestro comandante en la nave del misterio, nos pusiera un documento que define perfectamente la vida de ese pueblo, el misterio que nos ocupa. Hoy las voces de alguna manera también nos van a ir guiando. Ya podéis ir preparándoos. Es una voz de mujer, una voz que para algunos tendrá un nombre, para otros será otra persona. Se obtuvo en la vieja casa, número 5. Hoy la calle se llama María Gómez Cámara. Ya sabéis que falleció en el mes de febrero. La mujer que vivió toda su vida unida a ese misterio. La mujer, la última imagen que tenemos de ella es en su velatorio, en su mortaja. Han pasado muchas cosas a partir de entonces, a partir de ese instante. Esta voz creo que es una de las que resume perfectamente toda esa historia que hoy, como hace 33 años, parece que se vuelve a repetir. Y hoy, como hace 33 años, y como decía el diario Pueblo, en su época tenemos que hacer incluso una llamada a la moderación. Una llamada a la moderación. Así titulaban Leo y Semprún, una de sus crónicas, cuando el fenómeno Belmez corría el peligro de desbaratar el orden público. Mañana, amigos, mañana muchos periódicos regionales andaluces abren su portada con este titular: Nuevas caras en Belmez. Y esta voz que nos pone ahora Juanma Frasquet está repetida 3 veces. Es una de las últimas psicofonías obtenidas en Belmez de la Moraleda. Juan José Abenza la obtuvo, un buen amigo de este programa, y decía: ¡qué daño! La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Hoy esta redacción amiga de Milenio 3 ha sido un hervidero constante de informaciones, de llamadas, de reestructurar todo un poco, porque nuestra única misión es contaros lo que ocurre, intentar acercaros a ese fenómeno que ahora sin duda está allí. La cruz del misterio, la que señalan los mapas, está de nuevo allí, una vez más. ¿Y cuántas van? Además de Juanma, por supuesto, Katia Rocha, nuestra productora, y Carmen Portera a mi lado. Carmen, hemos tenido que cambiarlo todo. Buenas madrugadas, Iker. Efectivamente, teníamos todo preparado para hacer un especial sobre la Ouija. Además con novedades cinematográficas al respecto. Efectivamente, Iker, hoy mismo se estrena una película que lleva por título Ouija y pues va de una historia de miedo protagonizada por una periodista.
Hemos cambiado todo en cuanto Pedro Amorós nos ha dado la noticia, en cuanto nos ha dicho los nuevos datos que hay, las nuevas caras que han salido, pero no en la casa de María Gómez Cámara, en otra casa, en la que también María tuvo mucho que ver. Te pediría, Carmen, que al mismo tiempo que ya inicias la conexión, hoy más importante que nunca, amigos, porque todos los protagonistas de esta historia van a estar durante hora y media con nosotros. Sobre todo en la segunda hora, 3 protagonistas muy importantes que solo puedo adelantaros que han pasado noches de pánico. Hemos hablado con cada uno de ellos. Son buenos amigos, por encima de todo. Y lo que a mí personalmente más me ha impresionado es ver a mis amigos tan inquietos, tan alterados, en algunos casos tan casi fuera de sí, es decir, como si no comprendiesen lo que estaba ocurriendo. Ah, el último dato. Las caras se aparecen en la casa donde nació María. Nadie esperaba esta historia. Yo cuando con Luis Mariano Fernández, que es uno de los invitados, terminaba el libro Tumba sin nombre, me acuerdo que decíamos, esto va a mover cosas. No quiero decir que esto sea producto del libro, ni mucho menos, pero sí que desde entonces han pasado tantas cosas. Por eso esos 3 libros es obligado que los regalemos entre los amigos de Milenio. Efectivamente, Iker, y hoy más que nunca, porque además ya nos estaba escribiendo gente del propio Belmez de la Moraleda contándonos cosas. Líneas abiertas en el 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Si tenéis cualquier dato de Belmez, cualquier si pregunta a los investigadores luego. Efectivamente, cualquier dato, cualquier pregunta la podéis hacer en el 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear 3 libros, no podía ser de otra forma, de Tumba sin nombre, de la editorial Edad, escrito por Luis Mariano Fernández e Iker Jiménez. Hoy como hace 33 años. Carmen, en esa misma pantalla que tú tienes, que estás a mi lado, que vas recibiendo inmediatamente junto con Katia todos los mensajes, me gustaría que recuperaras una imagen. Ya sabes cuál te digo. Le pedíamos a nuestro amigo Pedro Amorós que pues nos mostrase algunas de las escenas que ellos han podido fotografiar. Ahora os contaremos toda la historia, paso a paso, dato a dato. Caramba, una de las imágenes es muy impactante. Yo se los puedo decir como periodista. Sabéis que siempre he ocurrido algo en Belmez. Hemos estado allí, hicimos el programa allí con 2000 almas, estuvimos el día del velatorio, hemos seguido todas las historias, todo lo que pasa con Tumba sin nombre. Ahora el asunto está en manos de nuestros amigos. Y por supuesto queríamos hablaros con la noción de qué es lo que ha ocurrido en esa casa donde nació María Gómez Cámara, una calle paralela a la calle Rodríguez Acosta, calle Real, calle María Gómez Cámara hoy. 3 nombres, 3 misterios. Bueno, pues en el mismo casco viejo, en paralelo, en la casa donde vivió durante 22 años, una casa deshabitada que pertenece a Felipa Gómez Cámara, se abre por ciertas circunstancias que nos van a contar los protagonistas y caramba, no una, no 2, hasta 21 caras nuevas. ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Qué demonios está pasando? Desde luego que Milenio 3 ni quita, ni pone, ni dice, ni afirma. Simplemente estamos contando lo que ocurre. Hay una cara tenebrosa, amigos, y yo no estoy exagerando un ápice. A mí se me han puesto los vellos como escarpias cuando he visto esa fotografía, esa imagen, porque a mí, y es una cuestión muy personal, ojo, es una cuestión muy personal, sí que me parecía el rostro de María Gómez Cámara. Incluso la boca, siempre hablamos de cosas que son muy simétricas, unos trazos apenas, pero los trazos, y lo sabéis por las propias caras de Belmez, no tienen por qué ser sencillos, pueden mostrar una gran complejidad, aunque sean 2 manchas. Esa imagen era tremenda, Carmen, la boca era una calavera. Pues sí, que a mí me recordaba por algunos rasgos a la imagen de María. El pelo, las cejas, tantas veces que hemos visto a María frente a frente. Pero tan claras como las más claras de la primera época. Pero más parecida a cuando la vimos en su último día, el día que estaba amortajada. 1:44, va a ser un recorrido intenso, todas las últimas novedades. ¿Nos acompañáis? Milenio 3. Algo asombroso ha ocurrido en Belmez de la Moraleda.
una localidad que lleva más de 30 años acostumbrada a lo extraordinario. La noticia será hoy portada de muchos periódicos y las opiniones a favor y en contra se darán cita en los medios más diversos. Esta madrugada, Milenio 3 quiere adelantarse y contaros de primera mano todo lo que está ocurriendo. Preparaos, porque en el pueblo de las caras han emergido nuevos rostros. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Es absolutamente obligado acudir a una fuente informativa de primer nivel. Siempre que ha ocurrido algo en Belmez, Miguel Pereira, el hijo de María Gómez Cámara, nos ha atendido. Es la persona que más tiempo, junto con Diego, ha estado junto a esas caras. Las vieron nacer, excavaron en su casa, encontraron los huesos. Son los protagonistas, junto a su madre ya difunta, de esta historia. Y queremos saber qué opina Miguel Pereira en estos momentos, cómo está viviendo el asunto. Las últimas noticias es que estuvo viendo esas caras de otra casa. Miguel Pereira, buenas noches. Buenas noches, ¿qué? Oye, Miguel, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo te enteras de la noticia? ¿Qué ha pasado? Pues la noticia que tuvo Pedro Amorós en mi casa los otros días y la alcaldesa de Belmez, que fuéramos a casa de mi tío que habían salido allí caras. ¿Y qué te encuentras allí, Miguel? Estuvimos y se ve algo, pero claro, no son caras como las que hay allí. Con franqueza absoluta, yo acabo de recibir unas fotos obtenidas en esa otra casa donde nació tu madre, ¿no? Y claro, algunas salvando las distancias, por supuesto, ya sabemos que hablamos de caras que son, bueno, como dibujos y demás. Se parecía más o menos a tu difunta madre. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Te parece demasiada casualidad o qué es lo que ves? Bueno, casualidad, hombre, no se puede decir. Que no salga no se puede decir. Puede ser que salga, pero que yo ahora mismo no veo que se le parezca la cara a nadie. Y Miguel, una cosa importante, hasta ahora en ninguna otra casa de Belmez que no fuera la vuestra, la que fue de tu madre y vuestra casa durante tantos años, la que todo el mundo conoce, nunca en otra casa de Belmez habían ocurrido otros fenómenos parecidos. ¿Por qué crees tú que ahora, precisamente en esa casa, han surgido estos rostros? Pues si se demuestran claramente que sean caras, puede ser porque mi madre ha nacido allí se ha criado, y como también se está desmintiendo de que la cara a lo mejor no va a ser por mi madre, que dice que puede ser por otra persona, puede ser por eso. Tu sensación al ver todo eso, tú me dices que sí, que no son tan claras, pero algo hay. Sí. ¿Por qué? ¿Qué veías ahí? Pues se notaba algo se notaba que parecía a cara. Dicen que después de estar yo viéndola, que empezaron a salir más y a veces mejor, no sé. ¿Hay alguna que te llamara más la atención, alguna formación, Miguel? Sí, la verdad que cuando yo estuve se veía algo. Vamos, ahora no sé cómo estarán. Claro, parece ser, Miguel, parece ser que cuando tú las llegas a ver están como en formación y que en las horas de después, en las horas sucesivas, han empezado a formarse, ¿no? A formarse. Sí, eso me han dicho. Pero sí que es cierto que esa casa es la que realmente nació tu madre allí, ¿no? Sí, esa ha sido la casa de mi abuela. Yo he estado allí de chico muchas veces, la casa de mi abuela, y eso sí es cierto. ¿El suelo es parecido, Miguel? ¿El suelo de la casa tuya de la calle María Gómez Cámara número 5 y la casa donde esta aparece es parecido? ¿Las mismas condiciones que hay o...? No, bueno, es que allí han salido en una cámara. ¿Qué es una cámara, Miguel, para que nos entendamos? ¿Una especie de pequeña habitación? Sí, la última habitación de arriba de la casa. ¿Y cuántas formaciones o manchas estaban formando cuando tú llegaste? Yo vi allí 2 o 3. 2 o 3 en ese momento, ¿no? ¿Por qué crees tú, si en toda la vida de tu madre no salieron caras en otro sitio, por qué ahora en ese otro domicilio? Tú pensándolo, ¿qué explicación le puedes dar? Tú que conocías perfectamente a tu madre. Yo qué sé, si es que la cosa es tan difícil y sobre esto cómo va a apoyar uno. Pero lo que yo pienso también que como se dijo muchas veces que al morir mi madre se podían ir las caras,
al morir ella, y las caras siguen apareciendo. Hay quien dice, mira, las caras siguen apareciendo y María ha muerto. No sería de ella. Pues mejor para demostrar que sí son. Pero entonces, ¿tú crees que otra persona o otras personas pueden ejercer ahí, no sé, de fuente o de...? No creo. Y sí que, desde luego, esas formaciones nuevas, en la forma de cuando aparecen, se parecían a las caras cuando aparecían en la otra casa, al inicio, antes de ser caras. No, no hay ninguna parecida. Ahora después no sé lo que pasará. ¿Y en la casa vuestra, Miguel, ha habido algún cambio en estos meses? Pues sí, han salido más caras. Hay caras como la del pelado que se ve muy bien ahora. ¿Y alguna más? Tú me comentabas que la última vez que hablamos tú estabas también un poco inquieto porque había algunas que parecían diferentes o que estaban saliendo nuevas. Sí, han salido caras nuevas y, claro, han salido algo... Claro, no están las cosas claras tampoco, pero que hay cosas nuevas. ¿Diferentes a las más antiguas, Miguel? Sí, diferentes, sí. ¿Qué serían? ¿Caras de personas? Pues allí se ve algo, pero claro, eso no está muy claro, luego se debe decir porque se está formando, algo se ve. Tú llegaste a comentarnos, os llegaron a comentar que también se parecía a la propia cara de María. ¿Esto es cierto? ¿Hay que desmentirlo? No, a la cara de mi madre, que para descanse, no ha salido ninguna. Ahora mismo parecía a la presente. Que salga o no salga, no se puede decir tampoco. Miguel, lo que sí te pedimos, por favor, es que si ocurre cualquier novedad, pues estemos en contacto. Y nosotros, como siempre, ya lo sabes, comentaremos el tema tal y como es. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hala, igualmente. Un abrazo, Miguel. Yo. Milenio 3. En la SER. Preguntas, informaciones que ya nos están llegando al 7640, palabra clave Milenio, ya lo sabéis. Wedi, desde Belmez de la Moraleda, nos dice: yo he visto la transformación de una de las caras nuevas en vivo y en directo. Iván, desde Ademuz, dice: vaya con Belmez, no para de manifestarse, quizá todavía no sabemos ver el mensaje. Otro amigo nos escribía diciendo: ¿no será una maldición que tiene la familia de quedar petrificados en muerte? Preguntas: ¿no habría algún cementerio donde se edificaron ambas casas? Más cuestiones: ¿son las mismas caras o son distintas? Buenas noches, compañeros. Un nuevo lugar. Esto abre infinitas posibilidades. Duro con ello. Espero vuestra investigación. Chivo y Eli desde Asturias. ¿Y esas caras no las podrían haber pintado por lo menos las últimas? ¿Qué opináis? Alberto de Valladolid se pregunta: ¿tienen algo que ver las nuevas caras con la muerte de María Gómez Cámara? Me pregunto si esto saldrá en los periódicos nacionales, dice Paco de Madrid. De momento, hace bien poco, el periódico El País sacaba una contraportada entera. Milagro en venta, hablando de la supuesta venta, que al final no fue, de la casa. Bueno, como veis, preguntas de todo tipo. La nota de prensa oficial, que mañana se verá en muchos lugares, habla de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, que preside nuestro amigo Pedro Amorós, y cuyos integrantes han efectuado esta investigación. Lo dicho, yo he hablado con cada uno de ellos y la verdad es que estaban muy, muy impresionados. Quiero saludar primero, está en Murcia, a un buen amigo y parte de ese equipo, que desde luego, además al César lo que es del César, creo que esto es un giro absolutamente terrorífico al asunto. Es Pedro Fernández. Pedro, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Cómo te encuentras? Pues imagínate porque si la sorpresa está también en la calle, evidentemente también está en el interior de todos los que hemos vivido de alguna forma esa experiencia en las últimas semanas y que bueno, que la seguimos recordando como si hubiera sucedido hace 5 minutos. Oye, yo exageraba, Pedro, cuando hablaba de 3 amigos y una noche de terror, o varias noches de terror, ¿de verdad? Pues no exagerabas, porque yo tengo que confesar
porque llevo algunos años en esto, he llevado algunas investigaciones de casas pues muy extrañas y lugares en los que, con todo el cariño del mundo, a mi gran amigo y compañero de fatigas, Pedro Amorós, hemos entrado y he dicho: Pedro, aquí está Drácula, indudablemente. Y encontrarme de lleno con lo que me he encontrado pues ha hecho que bueno, yo creo que a todo investigador que le pasa algo concreto y excesivamente fuerte y objetivo en un momento dado, pues se replantee ese valor que ha de tener a la hora de entrar a determinados sitios. Y yo sí que te puedo decir que he pasado algunos ratos malos, hasta el punto de no querer quedarme en ningún lugar, en ningún cuarto de esa casa solo, sin la presencia de mis compañeros. Quizá porque el proceso psíquico que se despierta en un periodo o en un proceso espontáneo de alteración de conciencia, pues podría facilitar la posibilidad de creación de otros fenómenos que pueden ser intrínsecos y no extrínsecos al propio ser humano. Por eso pues hemos llevado la cautela de no permanecer separados en esa casa, porque lo que hemos vivido de alguna forma nos ha marcado fuertemente. También nos escucha desde Málaga un compañero, autor de ese libro Tumba sin nombre también, y una persona que bueno, reportero y colaborador de este programa, que habéis escuchado en infinidad de ocasiones. Él es Luis Mariano Fernández, que creo que ya está en Málaga y nos escucha. Luis, buenas noches. Buenas noches, Iker. La pregunta es la misma. Yo me he quedado muy impresionado porque os he visto, luego nos acompañará dentro de unos minutos Pedro Amorós, absolutamente impactados con lo que habéis vivido, y tú también muy especialmente, ¿no? Sí, impactado pues por todo lo que ha venido sucediendo desde hace un año para acá prácticamente, que no hemos dejado de visitar Belmez. Yo me sumo a la opinión de mi compañero Pedro Fernández. Hemos vivido situaciones muy impactantes. Nos hemos quedado perplejos ante la visión de ciertos fenómenos que hemos podido vivir en el interior de ese inmueble. De este nuevo inmueble que se une al misterio del antiguo inmueble, ¿no? Sí, una nueva casa encantada, una nueva casa maldita, porque no hay otro apelativo para denominarla, ¿no? Y la verdad es que me siento impactado a la vez que cabreado, ¿no? Cabreado por lo que ha acontecido en estos 2 últimos días. Mis compañeros lo saben y yo te lo he hecho saber esta misma tarde, pero la investigación debe de continuar y este asunto, francamente, y te lo digo como periodista también, aunque aparentemente me eche piedras en el tejado, pero este asunto no debería haber de momento salido a la luz por todo lo que está pasando actualmente. Y yo creo que la misión fundamental esta noche es hacer un llamamiento a la calma. Efectivamente. Para eso también hacemos el programa, Luis, lo hablábamos también con Pedro, porque lo cierto es que la investigación iba por su rumbo, en el más absoluto de los hermetismos. A mí Pedro Amorós hace ya unas cuantas semanas me ponía al tanto de lo que se estaba realizando, pero yo de verdad que no sabía bajo ningún concepto. Yo soy sincero que podía ser en otra casa y pensaba que era una investigación pues en la casa de siempre, vamos a llamarlo así. Pero, claro, mantener un secreto, y más en un pueblo como Belmez, yo creo que es tremendamente difícil. Mariano, tenemos una hora luego para debatir y me gustaría que tanto Pedro como tú, como el otro Pedro Amorós, pudiera responder incluso las infinidad de dudas que van acumulándose. Desde esta misma tarde por internet la noticia ya estaba difundiéndose y hemos recibido decenas y decenas de testimonios de gente que quería saber. Luis, miedo. Pedro me decía que más miedo que en toda su vida. Sí. Igual. Sí, sin duda alguna. Es más, la noche de autos, una de las noches de investigación, hubo momentos en que los 3 al unísono queríamos dormir en el coche. Eso fue así y así lo vamos a contar. De todas formas, intentaremos responder a esas preguntas, Iker, pero nosotros somos expertos en preguntas y no en respuestas y más de este tipo. Bueno, Carmen, pues la gente que se prepare para esta segunda hora, porque lo que, como muy bien dice Mariano, lo que hay ahora es una cantidad inmensa de preguntas y vamos a intentar saber por qué esa casa... Tendrán que decir además el día en concreto que lo pasaron tan mal, porque fíjate, hay una pregunta de un amigo, Antonio de Andújar, que a mí me ha puesto los pelos de punta. ¿Coincidencia con la festividad de la patrona de la Guardia Civil? ¿Y por qué? Porque ha sido el martes, porque la Guardia Civil estaba en el santuario y porque tiene mucho que ver con la historia de Belmez. Claro, imagino que ya muchísima gente intentará trazar sus propias teorías e hipótesis. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Como bien decían los compañeros, con los que estableceremos contacto y podréis entrar en vivo con todas vuestras dudas. Hoy os ponéis también a nuestro nivel en el sentido de que nosotros
tenemos las mismas preguntas para ellos, seguramente que vosotros. Llevaban mucho tiempo investigando, lo estaban haciendo con total hermetismo. La Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas había encontrado una vía de investigación, no se ha podido mantener el secreto porque la bomba ha estallado hace tan solo unas 24 horas, y vamos a escuchar todos los documentos, todas las voces, todas las grabaciones, todas las opiniones. En Belmez, nuevos rostros. Mañana, porque ya nos lo han comentado, la prensa regional y seguramente algunos periódicos nacionales hablarán del asunto. Hoy, todas las noticias. Un abrazo. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Dos y 7 minutos. Ahora hacemos un mínimo receso. Juanma Frasquet nos pone esta auténtica joya. Esta versión 2004 Aero de Jean-Michel Jarre, Oxígeno 4. Tranquilos que en un minuto están todos los amigos y volvemos al asunto de Belmez que tanto está haciendo que hablar. Pero Carmen, tenemos que dar como siempre 3 noticias importantes. La semana que viene, en 7 días, estamos ya en Alicante, ¿no? Pues sí, que en 7 días vamos a estar en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, haciendo el programa en directo con todos los que os queráis acercar hasta allí. Y una semana después, el día 29, nos iremos hasta Toledo para contar todos los misterios. Menudo sitio de en esa Toledo. Ciudad. Bueno, eso sí que va a ser una gozada. El programa hacerlo. va a ser dentro de una iglesia, dentro de una un iglesia sin convento. culto ya. Sí, el convento de San Pedro Mártir, que es parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y 7 días el día después, 5 nos vamos a Vitoria, el 5 de noviembre. Allí haremos el programa en el Centro Cívico Europa, Avenida Gasteiz 85, un lugar inmenso. Por favor, todos los amigos, poneos en contacto con las cadenas SER locales, Vitoria, Toledo, Alicante. No va a haber ningún problema, queremos que estéis con nosotros, queremos hacer el programa para vosotros. 22 Alicante, 29 Toledo, 5 de noviembre Vitoria. Milenio 3, cara a cara, nunca mejor dicho. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Voces sin rostro y en ocasiones rostros que parecen, como decía, un mensaje. Dejarnos algún mensaje que desde luego de momento no sabemos leer. Tenemos ya en la pantalla esa fotografía impresionante y dejar muy claro que en este caso el mérito lo estoy viendo ahora mismo y de verdad la estaba viendo Juanma y es increíble. Y todo el mérito, por supuesto, para los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con un trabajo extraordinario que, bueno, esperamos que pueda seguir su rumbo, llamada a la calma. Y antes de hablar ya con Pedro Amorós, Pedro Fernández y Luis Mariano, sería importante hacer esa llamada a la calma de una manera oficial. Quizá nosotros no somos nadie para decir en un pueblo llamada a la calma y que mañana sábado puede que haya aglomeraciones, ya había decenas de personas ahí. Lo más importante sería quizá hablar con las fuerzas vivas de Belmez y con su alcaldesa. María Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Oye, María, ¿cómo te encuentras tú ahora mismo? En el pueblo vuelven a verse imágenes como hace 33 años, ¿no? Se está repitiendo la historia. Yo lo diría así. En el 71 vivimos el fenómeno y ahora, sin saber el por qué y cómo, pues parece ser que se ha trasladado a la vivienda donde nació María. ¿Qué sensación tienes, María? ¿Tú qué crees que está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto exactamente ahora? Mira, yo, ¿por qué está pasando exactamente? Digo que para eso estáis vosotros, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y me vuelvo loca.
sí que es verdad que, bueno, no sé por qué me acoge a mí de alcaldesa, ¿no? Porque yo pienso ahora mismo a esta hora de la madrugada, pues que mañana es sábado, que es fin de semana, pues lo va a saber todo el mundo, ¿no? Entonces sí que yo como responsable de Belmez, pues bueno, pues un llamamiento a la calma, que bueno, pues sí parece ser que hay unos rostros en otra vivienda, que bueno, que el ayuntamiento ha hecho, creo yo, lo que deberíamos haber hecho durante muchísimos años, ¿no? Entonces, pues con ese llamamiento a la calma, pues tranquilizar a todo el que esté interesado en este fenómeno, que va a haber tiempo para todo. Están investigando, las investigaciones todavía no se han terminado, entonces va a haber tiempo para todo, va a haber tiempo, si no mañana, la semana que viene, la otra, el ayuntamiento va a estar aquí y nos vamos a hacer cargo. Entonces yo quiero llamar a la gente a la calma porque, bueno, yo en el 71 tenía 14 años, pero recuerdo muy bien. Entonces yo mañana si me levantara y viera esto, yo no sé lo que haría porque se me ponen los pelos de punta de pensarlo. ¿Y se te han puesto los pelos de punta, María, cuando has visto las imágenes, cuando has podido comprobar que algo estaba ocurriendo en esa casa además tan significativa, ¿no? Te digo una cosa, no me estremezco. No sé si será porque, bueno, primero no soy una persona con miedo, yo nunca tengo miedo, ¿no? Pero aparte de eso, yo con María tenía muy buena relación. María para mí era una persona muy entrañable, yo voy a su casa, la echo muchísimo de menos, yo entrar y ver el sillón sin ella pues me cuesta. Y sí que es verdad que no nada, yo pienso en ella porque sí, que creo que ella a lo mejor tiene que ver algo en esto, ¿no? Hay una cara, María, que hemos visto que es idéntica, o muy parecida. Siempre lo hemos dicho, pero yo qué sé, será esta confianza que yo tenía en ella, o sea, como dice la gente, me da yuyu, a mí no me da, yo he entrado a la casa, he entrado muy tranquila, la casa, si te han comentado, es grande, yo por la escalera abajo, yo en ningún momento he sentido el decir, uy, parece que o sea, lo que es el miedo, ¿no? Nunca estoy, en ese sentido estoy muy tranquila. ¿La gente del pueblo cómo se lo está tomando, María? ¿Qué dice la gente de siempre de ahí de Belmez? Vamos, yo te comento, llevamos unos días ya con el tema sin hacerlo público, sí que ayer fue cuando la gente empezó a enterarse, sí que en los corrillos podemos hablar, pero luego hacemos nuestra vida normal, sí que hay curiosidad por verla, porque los vecinos pues tienen curiosidad por verla, pero no, todo tranquilo, yo te estoy viendo ahora mismo, estoy en una terraza y veo una panorámica de mi pueblo, está todo tranquilo, las casas cerradas, sus ventanas cerradas, una tranquilidad muy grande, pero es que yo creo que Belmez siempre hemos reaccionado así ante el fenómeno. Ahora tenemos una vivienda donde han aparecido unos rostros. ¿No sería una ocasión, buenísima, María, para que la ciencia pura y dura, hasta incluso la más escéptica, pudiera analizar in situ y mostrar a España entera que cómo están hechas las caras? ¿No crees que sería un momento idóneo ahora mismo? Hombre, yo como responsable de Belmez un poquito, ¿no? Es que palabra más gorda he dicho. Sí que, o sea, no podemos dejar que se cometan los errores que se cometieron antes, creo Exacto. yo, ¿no? O sea, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, por eso el ayuntamiento ha querido tomar parte del asunto. Y vamos, ojalá algún día pudiéramos decir, es por esto, ojalá. Es un lugar que está muy próximo a la casa anterior, ¿no, María? Sí, está muy próximo, ya te digo, yo creo que si tiráramos en línea recta, quizás no hubiera 50 metros, 60 metros, porque es una calle paralela a la de María, y entonces, pues ya te digo, yo calculo que si tiráramos una línea recta y nos pasáramos la manzana que hay entre las dos calles, unos 50 o 60 metros puede haber entre una vivienda y otra. No me resisto a preguntártelo. Va a haber gente, y es inevitable, yo tengo que ponerme del lado del oyente, que diga, qué curioso que ahora cuando una casa, digamos, el fenómeno se olvidaba, surge otros. Tú sabes que va a haber gente que va a pensar que en Belmez, porque se pensó en su día también, y aunque nos suene paradójico, es así, se hable de negocio, de interés de promoción turística, porque la gente es así, y lo va a decir. ¿Qué tienes que responder a estas acusaciones que seguro saldrán? Yo lo único que tengo que responder que, o sea, el nombre de Belmez lo conoce todo el mundo por sus caras y por las caras de María, porque yo digo que son las caras de María. Que, o sea, que para promoción hemos tenido 33 años y no lo hemos hecho. Hombre, que sí que es verdad, pues que el fenómeno ha cambiado mucho, que entre otras cosas el afán del ayuntamiento es solo el centro de interpretación, porque creo que es justo que todo lo que hay escrito y imágenes que hay de las caras estén en Belmez, porque llevamos 33 años con el fenómeno, entonces que sí que el visitante que venga porque le interesa el tema pueda venir y visitar y conocer la historia real de las caras desde el día 25 de agosto del 71. Ese es el único afán que tiene el ayuntamiento. Ahora decir, aquí vamos a montar el negocio del siglo como a lo mejor otros han pensado,
no es intención nuestra. También hacemos un llamamiento, aparte de la calma, a que por vez primera, por las circunstancias de estos nuevos rostros, también podríamos hacer un llamamiento y tender la mano a la ciencia, vamos a llamarlo así, de bata blanca, que tantas veces, en ocasiones, ha estado contraria al fenómeno, que se le han hecho varias intentonas, incluso a nivel universitario, te hablo, Universidad de Granada, para que fueran a investigar a Belmez, y siempre han estado un poco reacios por lo que fuera, por mil historias. Ahora sí que se podría realmente investigar, y yo creo que también la gente de Milenio 3 de la cadena SER tiene que saber que el Ayuntamiento de Belmez estará dispuesto a que se investigue limpiamente y con todos los medios, ¿no? Hombre, sobre todo eso, que se investigue limpiamente, y todo lo que sea investigación sobre el fenómeno, yo creo que se debe hacer. O sea, estamos obligados a hacerlo. María Rodríguez, que te sea leve los días que vienen ahora, porque imagino que sí que habrá cierto revuelo, y por favor, seguimos en contacto con las novedades que pueda haber, porque lo que estamos viviendo ahora, periodísticamente y sociológicamente, es interesantísimo, es el nacimiento de un fenómeno que vamos a ver a dónde nos conduce, y un día, si quieres, más tranquilamente hablamos de teorías. Muy bien, Iker. Venga, María, un abrazo muy fuerte y un abrazo, como siempre, a todos los vecinos de Belmez, ¿eh? Igualmente, buenas noches. Un abrazo, María. Hasta luego. Y al 7640 nos llegaba un mensaje que a mí me ha levantado de esta silla, me ha hecho ir corriendo a la pecera y llamar a esta persona. El mensaje decía, el mismo amigo que nos escribía antes, Wedi desde Belmez de la Moraleda. También se ven en 2 rincones 2 guardias civiles con tricornio y barbuquejo. Increíble, pero cierto. Le he llamado y él sabe muy bien cómo son los tricornios, cómo es el barbuquejo, porque es guardia civil, se llama Diego. Le conocimos en Belmez de la Moraleda y le tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto en esa nueva casa? ¿Cómo son esas nuevas caras? Pues nada, esto fue la otra tarde, antes de ayer. Antes de ayer. En el estudio 98, que lo conoce Iker Jiménez. Sí. Pues llegó un amigo de aquí de Belmez, Antonio, y nos dijo que fuéramos, Juan Antonio, perdón, y fuimos a la casa a ver las caras. Y la señora que estaba allí pues nos dejó entrar. Subimos arriba, hasta la habitación de arriba, la cámara, como ha dicho antes Miguel, y vamos, nos encontramos todo aquello plagado de caras. ¿Plagado de caras? Sí, entramos allí, se veían grises, como se ven normalmente las caras, y al cuarto de hora de estar allí, pues se oscurecieron todas. Fue una cosa muy rara, ¿no? Que delante nuestra todas las caras cambiaron de color. Madre mía. Entonces cuando nos llamó atención, 2 caras que había en 2 esquinas. Entrando a la habitación, la esquina, no sé si Pedro Amaro se habrá dado cuenta, en la esquina que hay a la derecha y en la siguiente, se ven 2 caras que de perfil se ven, además son los 2 perfiles exactamente iguales, la misma nariz, el mismo bigote, etcétera, etcétera. Bigote. Y se ve el tricornio, lo que es la parte delantera del tricornio, con el barboquejo que baja desde el tricornio hacia la barbilla, lo que sujetaba el tricornio para que no se cayera. Diego, si te parece, yo creo que el momento es fundamental para abrir debate. Te pedimos que te quedes un momentito con nosotros, por favor, porque creo que esto es tremendo, y se lo damos, por supuesto, al que faltaba, a Pedro Amorós, presidente de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, quien ha iniciado toda esta investigación y que le está llevando, y que, claro, tampoco han podido mantenerlo en secreto porque es absolutamente imposible. Don Pedro Amorós, amigo, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas, sí, que buenas madrugadas a todos, a todo el equipo, evidentemente. Oye, impresionante, Pedro, ¿no? La verdad es que estoy muy maravillado por todo esto que ha ocurrido. Yo no quiero empezar sin antes agradecer sobre todo al pueblo de Belmez algo, ¿no? El pueblo de Belmez es un pueblo especial, es un pueblo encantador. Creo que se ha portado como nunca, ha sido comedido, ha llevado las pautas y el cuidado que se puede tener ante un fenómeno de este tipo, y creo que han demostrado de verdad que saben mantener un fenómeno ahí, a pesar de que también exista ese morbillo, entre comillas, por el ver esas nuevas caras. He de felicitarles porque saben comportarse y es verdaderamente ejemplar. Estoy yo más nervioso que ellos, fíjate, y desde luego pues también la actuación del ayuntamiento, evidentemente, de María Rodríguez, que también ha sabido pues poner todos los medios, movilizar lo que ha tenido que movilizar para que todo el procedimiento de nuestras experimentaciones llevadas a cabo y en sí el conseguir prácticamente lo que necesitamos para poder investigar, lo ha sabido afrontar evidentemente junto a su equipo de gobierno, evidentemente. Por supuesto, y además en este caso creo que todos estamos en el mismo barco, y Pedro,
con su característica manera, ¿no?, de hacer las cosas, me llama a las 3 de la tarde y me dice, ¿cómo estás? Como siempre, con esa alegría. Yo pensé que nos iba a dar una alegría de cara a Alicante, ya hablaremos dentro de 7 días, y me ha contado una cosa que yo os puedo decir una cosa, amigos, y bueno, quien me conoce lo sabe. Yo iba como un zombie, había quedado, y lo sabe bien Carmen, con unos compañeros del mundo de la televisión, y me he pasado el restaurante, me he pasado 20 calles, seguía anudado al móvil, porque lo que me contaba Pedro Amorós yo no me lo podía creer. Y eso que, Pedro, tú sabes que me habías adelantado algo, una sorpresa que iba a ocurrir y que evidentemente no se ha podido sujetar en lo que es Belmez, porque claro, una cosa es imposible. Oye, Diego, me hablabas, y tú lo sabes bien, que indudablemente había 2 efigies de guardias civiles. ¿Cuánto tiempo estuvisteis viendo las caras? Pues aproximadamente unos 20 minutos, porque estuvimos allí. Y daba la impresión de que eso estaba formándose inmediatamente, o sea, es decir, que estaban cambiando a vuestros ojos. Sí, delante nuestro, o sea, estaban de color gris y se oscurecieron. ¿Se oscurecieron delante? Luego, ¿Tuvisteis sí, tiempo a ver todo eso? Sí, delante nuestro se oscurecieron. Y luego, ya cuando nos dimos cuenta del cambio, me arrodillé delante de una que está delante de una ventana que hay al fondo según entras. Y vi claramente cómo se iban otra vez aclarando hasta que llegó a desaparecerle un ojo, ¿sabes? O sea, de verla claramente definida, a desaparecerle un ojo. Se me recuerda a los inicios de Belmez, cuando se formaban caras delante de la gente y a los pocos ratos, a los pocos minutos, volvían a desaparecer. Diego, un momento, ¿te acuerdas de qué temperatura, qué tiempo hacía? ¿Era húmedo, estaba lloviendo? Pues hacía buen tiempo y allí dentro estábamos bien. Cuando salimos todos los amigos, estábamos unos 7 amigos allí. Cuando salimos de la casa, a mí me dio un frío enorme, nada más salir de la casa. Tuve unos 2 minutos de helado de frío. Diego, te agradecemos muchísimo este testimonio porque es la voz de Belmez. Vamos a hablar con investigadores, estamos hablando con ellos, con la alcaldesa, con el hijo de María, lo que tú quieras, pero claro, la gente puede decir, bueno, ¿qué piensa Belmez? Ahí tenemos el ejemplo en Diego, que seguro que nos veremos estos días por allí porque esto es impresionante. Muchas gracias, amigo, por poner tu opinión y poner la voz de Belmez a tantos cientos de miles de amigos que ahora te están escuchando. Un abrazo, amigo. Gracias a vosotros. Bueno, Pedro Amorós, Pedro Fernández, abrimos ya el debate. Pedro Amorós, Pedro Fernández y Luis Mariano. Luis Mariano, la efigie de 2 guardias civiles, ¿a ti te suena de algo esto? Luis, vamos a ver. Luis, ahora te escuchamos. Luis. Las varias ocasiones que hemos estado ahí investigando, hace 2 días yo no he tenido la oportunidad de ir junto con Pedro Amorós y Pedro Fernández, yo no observé esas 2 figuras. Pero da la impresión, perdóname Luis, y por cierto que en cualquier momento, aunque estéis los 3 por vía telefónica, podéis perfectamente entrar en debate, no hace falta que yo os pregunte, podemos hacer un debate y os van a preguntar cosas, pero la sensación que me da, incluso escuchando a Miguel, el hijo de María, es que en estas 24 o 48 horas el fenómeno ha sido como muy dinámico, ¿no? Ha ido variando muy rápidamente, o sea, igual el que ha visto unas caras hoy no las ha visto ayer. ¿Qué opináis? Luis. Bueno, pues yo lo que opino es que evidentemente el fenómeno está evolucionando constantemente. Yo pienso, y esto es compartido con los compañeros, que efectivamente las caras están ahí para ser vistas, ¿no? Entonces yo creo que las personas que ha habido en estos 2 días, no sé cuántas exactamente, gran error por parte de, en este caso, de los propietarios de la casa, que luego hablaremos de ello, por dejar entrar a personas en plena investigación. Claro, pero entonces, evidentemente... Yo creo que en un lugar tan pequeño, de todas formas, Luis, es que eso es absolutamente imposible de llevar en secreto, ¿no? Pedro, ambos Pedros, ¿qué opináis? Pedro Fernández. Quería decir que bueno, que es mucho más objetivo que alguien, yo personalmente no conozco a la persona, al vecino de Belmez que ha entrado ahora mismo, pero fijaos cómo él mismo pues puede contar en primera persona lo que ha vivido allí en 20 minutos. Es que me estaba hablando, Pedro, de algo de la época de Argumós, años 71, cuando las caras variaban delante de su cara, o sea, es que es algo increíble. O sea, yo quiero recordar, Iker, que la última noche que pasamos, tanto Pedro Amorós como yo, en esa casa, justo pues la misma tarde que invitamos a Miguel y a María Jesús a que contemplaran las primeras apariciones que habían surgido en ese nuevo suelo, pues evidentemente por la noche la pasamos allí y las caras habían cobrado una nitidez, yo creo que considerable, no tanto como están ahora, eso te lo puedo asegurar, porque el vuelco que mi corazón sufrió en esa mañana, concretamente el jueves por la mañana,
si no mal recuerdo, el día 14 de este mismo mes, hace escasas horas, a las 9:30 de la mañana, cuando todavía no tenía ni la cara lavada, subí a ver a aquellos rostros y yo te puedo asegurar que me caí prácticamente para atrás, me quedé frío, helado. En ese momento llamé a Pedro prácticamente a gritos, sube hacia arriba, sube, y fue cuando nos encontramos los rostros completamente delineados, perfilados con una asombrosa nitidez. No sabemos lo que va a durar, no sabemos si esto va a seguir adelante, no sabemos absolutamente nada. Lo que sabemos es lo que hemos vivido y lo que gente como Diego pues ha podido compartir, y además sin la necesidad de estar nosotros presentes. El fenómeno sigue siendo objetivo, aún sin la confirmación nuestra, ¿no? Que hayan otras personas que lo puedan confirmar, que eso siempre es objetivo y es importante. Y más amigos de Belmez que nos están escribiendo al 7640 y lo han visto. José, por ejemplo, dice que yo vivo en Belmez y este señor Diego dice la verdad, yo lo he visto también. Gente de Belmez que está escribiendo 7640, sorteamos esos 3 ejemplares de Tumba sin nombre. Pedro, para ponernos en su situación, imagino que ahora, de verdad, todos los amigos de Milenio y mañana, cuando la gente se despierte con noticias en los periódicos, va a quedarse muy impactada. Llamamiento a la calma, como decía la alcaldesa. Pedro, ¿cómo empieza todo? Es decir, ¿en qué momento, porque creo que tú eres la pieza clave de toda esta historia, tú decides poner el pie en esa casa y por qué en esa casa? Bueno, desde hace prácticamente un año yo le preguntaba a María que cuál era su vivienda en la que había vivido durante su etapa, desde que nace, pues hasta que contrae matrimonio con Juan Pereira a la edad de 22 años. Ella me dice que había nacido por entonces les llamaban la calle del Estanco, prácticamente no tenía ni nombre, era un conjuntillo de casas y bueno, pues ahí se crió. Pero la verdad es que nunca profundicé mucho más en asistir a esa casa, hasta que curiosamente yo creo que el destino nos marcó la visita. Estuvimos allí tras el fallecimiento, como sabéis, levantamos el acta oficial para certificar y evitar la especulación sobre el estado de las caras tras la muerte de María, y bueno, queríamos realizar varios experimentos, entre ellos el propuesto por el compañero Joaquín Abenza, ingeniero superior industrial, que era comprobar si esa parte tan impactante de las caras de Belmez, como son los ojos, reaccionaban de alguna forma a la luz, como nos pasa a los humanos. Tomamos aquella tarde del 24 de septiembre la imagen de la pava y proyectamos sobre sus ojos un foco de intensidad elevada. Hicimos unas cuantas fotografías antes, durante y después de la prueba para comprobar si se producía de alguna forma efecto de dilatación en las pupilas de esa imagen. Cuando terminamos el experimento nos encontramos casualmente en la calle con Felipa, que nos dice que había tenido pues una serie de sueños en los que su difunto padre, hermano de María Gómez Cámara, Pedro Gómez Cámara, le pedía que entráramos en la casa, concretamente que Pedro Amorós entrara en la casa a grabar psicofonías. Ahí es lo que me refería, Pedro, perdóname, porque me refería en este caso a Pedro Amorós en concreto, porque parece que las psicofonías de Pedro Amorós son un elemento importantísimo que hacen descubrir esta nueva vía. Pedro, ¿es así? Pues sí, la verdad es que parece ser que sí, porque siempre hay algo que nos pone un poco de manifiesto los fenómenos. Yo recuerdo que bueno, cuando estábamos grabando psicofonías, se grabaron un montón de psicofonías durante nuestras experimentaciones, y fue curioso porque las psicofonías eran muy flojas y además pues tenían características muy especiales. Es decir, se trataba de la misma voz, eran 2 o 3 voces similares, bastante similares, ¿no? Eran muy parecidas y sobre todo muy flojitas, pero muy claras. Y esto nos hacía pensar a que algo había. Y es verdad que hubo una psicofonía un tanto extraña, una psicofonía que se escuchó perfectamente y decía, Pedro, levanta alfombra. Levanta alfombra. Exacto. Y lógicamente cuando yo hablé con los compañeros del equipo, que evidentemente pues inmediatamente empezamos a estudiar cuál era el sentido de esta psicofonía. Recuerdo que estaba David Sentinella, estaba Pedro Fernández, Luis Mariano, estaba yo, estábamos todos controlando todas las constantes de lo que allí había, porque había una investigación montada. Y también recuerdo cuando se estaba recogiendo información, incluso en ese momento, que se sugirió la idea de que alfombra, aquí no hay alfombras, y efectivamente sí que había algo de alfombra, pero no una alfombra tal y como la concebimos nosotros, de simplemente de tela, ¿no? Sino que se trataba de una alfombra de ladrillo. Concretamente en la parte inferior no lo habíamos visto,
pero se habían formado un par de rostros impresionantes. Y vuelvo a decir, y Pedro está aquí de testigo, y sobre todo Joaquín Abenza y Paco Mañez, que vinieron en un primer momento, cuando todavía no sabíamos nada de esto, a ver una casa normal y corriente, perdón, para grabar psicofonías. Entonces nos encontramos ese par de rostros ahí, y ahí había una especie de 4 o 5 metros lineales de unas losetas antiguas de cemento, de cerámica. Entonces, decidimos que íbamos a levantar esas losetas e íbamos realmente a ponerle un suelo para que apareciese, más o menos como el experimento que realizamos ya en su día de las placas, y que fue recogido en el libro Las caras de la discordia de Lorenzo y de David, por supuesto, y que también pues intervinimos nosotros en el estudio que se hizo allí, ¿no? Y pues con el mismo fundamento es como se establece este mismo suelo, ¿no? Estableciendo una serie de placas, pero en este caso, en lugar de las placas de las que hemos hablado en el programa, por supuesto, en alguna ocasión, pues se echó todo un suelo de cemento que cubría prácticamente todo el lugar, para que si realmente tienen que manifestarse, lo hiciesen exactamente de la misma manera que lo habían hecho en nuestras propias placas elaboradas en la Casa de las Caras. Realmente tremendo. Además, Pedro está mencionando pues David Santinella, Lorenzo Fernández, Paco Mañez, Joaquín Abenza. Con algunos de ellos hemos intentado ponernos en contacto esta noche, que ha sido todo al sprint. Nos gustaría que absolutamente todos esos investigadores pudieran darnos su opinión en las semanas venideras, porque este tema va a haber que seguirlo. Y yo repito una vez más que todo el mérito en este caso es de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que creo que es ojalá esto pueda realmente avalar el asunto ante la ciencia y descubramos por fin qué ocurre. Sé que vamos a preguntar algo, Carmen. No, es que me vuelve, una cosa que ha dicho Pedro Amorós y que me vuelve a recordar al pasado. En la psicofonía decía Pedro levanta alfombra. ¿Tú te acuerdas de la psicofonía de Germán de Argumosa? Sí, Pedro, Germán Picapatio. Picapatio levanta como cemento. Psicofonías relacionadas con que hagáis algo. Vamos a escuchar alguna. Antes. Un momento, Carmen, porque aparte de que hay muchas preguntas, el asunto es que estos compañeros, ambos Pedros, Pedro Fernández, Pedro Amorós y Luis Mariano, han pasado, que es lo que a mí también me ha dejado un poco impresionado, han vivido los fenómenos. No es habitual que unos investigadores, no es lo lógico, se encuentren con los fenómenos. En esta ocasión ha ocurrido. Escuchad. En pocas ocasiones, los investigadores de lo extraordinario se topan cara a cara con los fenómenos que persiguen. Sin embargo, a veces ocurre. Un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas ha tenido la oportunidad de presenciar diversas anomalías de difícil explicación. Para ellos, han sido auténticas noches de miedo. Belmez, consciente o inconscientemente, a los que hemos seguido esta historia también, y que desde luego nos ha pillado por sorpresa esta última vía de investigación, y nos ha sorprendido y nos ha emocionado, porque sea como sea, esto es avanzar un paso más. Nos revolotean ahora mismo en la cabeza un montón de historias, un montón de voces, como decía Pedro Amorós. Pedro, que me hablaba de un montón de grabaciones psicofónicas que ahora mismo se están analizando y se están depurando, como ellos siempre hacen. Pero la historia de Belmez, otro de los aludidos, Abenza, Joaquín y Juan José Abenza, han sacado psicofonías inquietantes antes de que incluso se iniciara la investigación de tumbas sin nombre en su día. Algunas de ellas eran significativas, nos dejaban alucinados porque se correspondían con trozos de la historia. Esa historia que de alguna manera también unía no solo las caras de Belmez y María, sino su pasado, ese pasado que precisamente pasó en esta casa donde está ocurriendo ahora esto. Ese detalle creo que no es baladí. Y ese pasado bastante amargo. Uno de los supervivientes de esta tragedia previa, que puede ser que también tenga que ver algo con las caras, la familia muerta de María Gómez Cámara, era Isabel Chamorro, y recordarán todos, lo hacíamos aquí en julio del 2003, había quedado muy herida de un brazo en una tragedia absoluta para toda su familia. Una de las psicofonías obtenidas por Abenza, esa voz
como diría Pedro y diría en su día Germán de Argumosa, típica, ese tono y timbre típicos, que no es hablar al micro, lo hemos dicho 1000 veces, es como más en otro plano, repetía de una manera tremenda, lo vamos a escuchar 3 veces, porque son voces que dicen todo en torno a Belmez, una especie de lamento, una especie de alguien que se está mirando las heridas, nunca mejor dicho. Una voz de mujer, muy repetitiva en los últimos 33 años en Belmez, que dice mi brazo. Mi brazo. Mi brazo. Mi brazo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Siguen llegándonos correos y envíos de gente de Belmez. Luis Mariano Fernández, amigo... Hay tantas cosas que contar, Iker, y tan poco tiempo, ¿verdad? Claro, en esa casa, ¿cómo es la vida de María Gómez Cámara? ¿Por qué creéis que es importante ese periodo? Ella pasa hasta los 22 años. Carmen, un amigo decía que 22 años y 21 caras o 22 caras, ¿no? También es curioso. ¿Cómo es la vida de María en esa casa? ¿Se sabe algo? ¿Podemos documentarnos de algo? Hay un dato sobrecogedor. Es evidente que Tumba sin nombre provocó un terremoto de conciencias en Belmez, y sobre todo la conciencia de Isabel Chamorro y también de Felipa Gómez Cámara, la sobrina de María. Estuvo muy inquieta, ha estado muy inquieta durante todo este tiempo. Ella piensa realmente, por eso se pone en contacto con Pedro Amorós y le propone hacer psicofonías en ese domicilio, aparte de que había tenido unos sueños muy extraños con su padre fallecido, que curiosamente en las psicofonías que grabamos aquella noche, en una de las primeras ocasiones en esa casa, pues se escuchan gritos, alguien que dice la palabra guerra, Pedro está contigo. Claro, al día siguiente averiguamos, fíjate qué coincidencia tan extraña, que el nombre de Pedro es el nombre del padre de Felipa Gómez Cámara. Y te acuerdas, Luis Mariano, que además Isabel Chamorro nos contaba cómo ella de pequeñita estaba al lado de su tío cuando regresaron ella y su hermana del Santuario de la Cabeza, ¿te acuerdas? Efectivamente. Que la tenía en una piel de oveja al lado, porque su tía al parecer estaba con una pierna mal y estaba muchísimo tiempo en la casa, tumbado en un sillón, ¿te acuerdas? Es María y su familia quien acoge a las huérfanas, ¿no?, en ese domicilio. Y donde ocurre un poco toda la trama, ¿no?, que no avanzamos ni publicamos en Tumba sin nombre, ¿no? Quizá parte del secreto de las caras, pero esa casa tiene historia, claro. María Gómez Cámara ha vivido allí durante 22 años. Pedro Fernández, ¿cómo es la casa físicamente? Pedro, vamos a ver. Pedro, sí, ahora sí, porque a veces el teléfono da estáis viendo los diferentes sonidos de línea telefónica, pero bueno, yo creo que merece mucho la pena a pesar de algún problemilla que tenemos. Pedro, ¿cómo es la casa físicamente? ¿Se diferencia mucho de la casa de las caras? Bueno, hay varias diferencias básicas que tenemos que puntualizar porque son muy interesantes. Primero tenemos una casa que no es, de una sola planta. Tenemos hasta hace aproximadamente 19 o 20 años, según pudimos constatar en la última visita, tenía 2 plantas solamente. Y uno de los albañiles del pueblo, concretamente Sebastián Sánchez, si no mal recuerdo, Blas Sánchez, pues levantó por encargo del propio hermano de María las 2 plantas superiores. Claro, como el presupuesto según el albañil a Pedro no le llegaba lo suficiente, en la última parte de arriba, en la última planta, en esa cámara en la que se sitúan ahora las nuevas teleplastias, pues no la cubrió con las típicas losas, sino que utilizó pues el cemento puro y duro. Como en la otra casa, entonces. Lo que pasa es que, claro, tenemos una diferencia básica que imagino que la gente estará preguntándose qué diferencia puede haber entre los suelos o qué similitud puede haber entre los suelos. Exacto. Evidentemente, los suelos están hechos a base de agua, arena y cemento. Yo creo que bajo las mismas proporciones de entonces, ¿no? Pero lo interesante es que ese suelo está ubicado aproximadamente entre unos 8 o 10 metros de altura, por lo que la superficie pues no está lo suficientemente, digamos, en contacto con la humedad del propio subsuelo. Tenemos un suelo mucho más reseco y que además no ha sido tratado como ha sido tratado el de María Gómez Cámara, con ese agua y con ese aceite, para darle ese pulido y ese abrillantado que por la época se apuntaba. Por lo tanto nos encontramos con un suelo muy seco. Tenemos una casa de 4 plantas y solamente en la parte de abajo, en la parte donde hemos echado una nueva lechada de cemento, pues había pues esa parte de cemento, y arriba en la cámara de las caras aproximadamente unos 20 metros cuadrados de cemento puro y duro. Esas son las características básicas de la casa. Pedro Amorós, compañero,
en la diferencia quizá más grande, lo que está preguntando la gente ahora mismo es que en la casa número 5, la de siempre, vamos a llamarla así, la de Miguel y la de María, las caras estaban a ras de suelo, y eso también implicaba, bueno, teorías para muchos, unían eso al terreno. En este caso es curioso porque es la última planta. Claro, efectivamente, es la última planta y fue quizás nuestro peor enemigo, ¿no? Nosotros desde el primer momento en el que descubrimos uno de los rostros procedimos a la hidratación y la humidificación del suelo, puesto que estamos hablando de una correa de hormigón armado que es una cuarta planta, ¿no? Y además que arriba tiene el tejado y le está dando el sol todo el día y eso produce un efecto invernadero o un horno, como queráis llamarle, dentro de lo que es esa cámara, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues todo estaba muy reseco, se te caía una gota de agua por cualquier cosa y se evaporaba en segundos, ¿no? Entonces mezclamos, tal y como se hizo en la casa y como se hacía habitualmente en las casas de los pueblos adyacentes, mezclamos una cantidad proporcional de agua con 2 partes de aceite y bueno, pues con esto el suelo se hidrata al igual que se hidrata una cara cuando se va uno a afeitar o algo. Inmediatamente todo eso fue absorbido por el cemento, por el suelo y bueno, pues empezaron a contrastarse unas manchas que luego empezaron y quedaron formadas como claras caras, valga este juego de palabras, ¿no? Y que posteriormente dieron lugar a estas formaciones tan sumamente claras como las que hablamos. Pero fíjate sí. Curioso, que esto ocurrió el pasado 25 de septiembre, sí. Yo me unía con ellos ese sábado, ellos llevaban allí desde el viernes, y ellos me invitaron a entrar en la casa, me ponían en antecedentes de todo, y curiosamente yo pude ver perfectamente, además, al mediodía, recordáis Pedro Fernández y Pedro Amorós, al mediodía, efectivamente, una cara a los pies de la escalera que sube hacia esa cámara, sí. Y luego en la parte ya del fondo, junto a la ventana, en la parte derecha, había otra cara. O sea, teníamos 2 caras localizadas y perfectamente definidas. Claro. Estamos todo el día haciendo gestiones en el pueblo y cuando volvemos por la tarde-noche, ya después de esa hidratación de aceite y agua, efectivamente localizamos más de 25 rostros, todos fotografiados y todos localizados. O sea, el fenómeno puro y duro. Y fue increíble porque estuvimos durante horas viendo aquel, por qué no decirlo, milagro, ¿no? Vamos a ver, compañeros, uno de los escasos rostros que nos habéis dado la oportunidad de ver y de poder analizar un poco en imagen es impresionante, o sea, es algo increíble. Y Miguel, habéis escuchado a Miguel, bueno, con sus cosas, en el sentido de que él no creía que pudiera parecerse su madre. Yo me voy a lanzar un poco a la piscina, igual demasiado en este caso. Me gustaría que me dijerais vuestra opinión. A mí, esa cara que habéis obtenido, para mí es María Gómez Cámara. Y os voy a decir una cosa, como ha dicho Carmen, se parece bastante, y yo no sé si me estoy patinando o no, quizás es la impresión del momento, al momento en que la vimos en la Mortaja. O sea, una cara que es la de María, si os fijáis, un poco más demacrada por la parte de abajo, más afilado el mentón. ¿Qué opináis? Yo tengo una conclusión de momento, Iker, sobre este fenómeno, y sin lugar a la duda, quizá me estoy equivocando, pero es una apreciación muy personal. Yo creo que el fenómeno de Belmez actualmente, donde se está llevando a cabo, que es en la calle Cervantes número 7, si no me equivoco, la casa de Felipa Gómez Cámara, allí está pasando algo trascendente. Eso es evidente. María Gómez Cámara ya no está, no es la propulsora psíquica del fenómeno, y allí se está manifestando algo inteligente. Eso está clarísimo. Esa es mi teoría. Algo inteligente y muy fuerte, Luis Mariano. Muy fuerte. Muy fuerte. Pedro, Pedro, ¿esa cara te suena a María? Que María no se me ha ido por los cerros de Úbeda un poco, no me ha dicho si le parece. No, pero es que iba a continuar. O sea, sí, yo me remito a las últimas palabras de María. Yo estuve en el hospital con ella, como bien sabéis, y ella me dijo, ya estaba a punto de fallecer, que ella se moría y que salía de su casa en una caja, en un ataúd, pero sus caras se las llevaba consigo. Claro, habría que hacer una reflexión sobre eso que dijo María. Hay una cosa, si me permitís, compañeros, lo cierto es que muchas veces el deseo de que, vamos, yo os digo sinceramente que no hay mayor cosa en la vida que desee que aparezca el rostro de María Gómez Cámara, ¿no? Para mí, siempre lo he dicho, incluso cuando ella estaba en vida, que el que apareciera su rostro en esa casa, porque yo se lo pregunté, llegué a preguntárselo, María, usted, cuando fallezca, si eso es posible, aparecería en este suelo, y me dijo que sí.
que sería su intención, para que dijeran, mira, la mujer de las caras ha estado aquí en vida y ahora muerta también. Lo cierto es que el deseo que nosotros tenemos de que eso sea así puede llevarnos a errores subjetivos o de apreciación. Evidentemente. Tenemos que dejarlo muy claro, porque esto nos ha causado un tremendo impacto emocional a nosotros y no debemos de perder la objetividad. Lo que sí quiero mencionar es una frase que se recogió en el libro Las caras de la discordia, que decía María: sí, de esta casa saldré, pero con los pies por delante y quién sabe si con las caras detrás. Pedro Amorós, compañero, a mí yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que la sugestión y la impresión por este tema, y vosotros mucho más que lo habéis vivido ahí estos últimos rebrotes del asunto, pero yo, ¿qué queréis que os diga? A mí esa cara me parece que es un reflejo esquemático, desde luego, de y hemos tenido todos muchas veces delante a María, todos los que estamos hablando aquí esta noche, hemos estado en infinidad de veces enfrente de María, las cejas, el pelo, la forma, es que yo tengo la cara delante, Pedro, María, Luis Mariano, Pedro Fernández, y es que de verdad a mí me parece... Pedro, ¿cuáles son las caras más impresionantes? ¿Podemos hacer un breve inventario de lo que más o menos hay, lo que a ti más te llama la atención, lo que apuntarías, dirías, caramba, hay 3, 4, 5, no lo sé, con tu criterio, que merecen mucho la pena? ¿Y qué representan? ¿Representan lo mismo que se representaba? ¿La escena es tan tétrica como ocurría y ya es conocida en todo el mundo en la casa número 5 o no? Yo creo que es más normal, no sé, quizás a lo mejor es que yo lo he visto con mis compañeros desde un principio, ¿no? Y realmente lo hemos visto tan normal, tan humilde el fenómeno, cómo ha salido, cómo se ha manifestado, y de verdad, en un sitio que yo he pasado miedo, de verdad que lo digo, que he pasado mucho miedo. Y que tú digas que has pasado miedo tiene bemoles ya, ¿eh? Bueno, yo he pasado miedo, y os lo juro que han pasado cosas ahí que no son normales. ¿Qué cosas, Pedro? ¿Qué cosas? Para que tú, ya a nivel de confesión, que además siempre que has intervenido en Milenio ha sido para contarnos cosas bastante fuertes, que tú nos digas que personalmente te has sentido ahí en el filo del auténtico miedo, ¿cuándo has visto que ese miedo aparecía de verdad en ti? Pues quizás lo más impactante que sucedió fue una silla bailando bueno, desplazándose unos centímetros, 23 centímetros, casi 30 centímetros por el pasillo, ¿no? Lentamente y arrastrando y haciendo un ruido ensordecedor. Fue algo impresionante, sobre todo porque estábamos ahí, nos quedamos atónitos y miramos. Quizás eso pudo detonar algún factor psíquico, psicológico, sugestivo, que no sé yo hasta qué punto podría habernos afectado. Yo creo que nos afectó, y nos afectó en gran medida, pero siempre que vamos a esa casa ocurren cosas verdaderamente extrañas. Se oyen golpes, se oyen pisadas, no sé, se oyen cosas que verdaderamente yo no les he sabido dar una explicación. Si tuviera que valorar entre este sitio y otros sitios donde me han ocurrido fenómenos paranormales, que han sido algunos, pues tendría que decir que en los otros lugares, pues sí, me han ocurrido y no ha pasado nada. Sencillamente ha sido el impacto, el sustillo, y bueno, pues sigues con tu trabajo o con tu investigación. Pero es que en este caso yo recuerdo las caras de mis compañeros, como nos mirábamos y decíamos, bueno, ¿cuándo va a amanecer? ¿Cuándo va a venir la luz? Porque fue algo impresionante. Hay muchas preguntas en ese 7640, hay muchos testimonios desde Belmez, como el de Antonio. Me sorprendió que es una cuarta planta y hay muchísimas caras perfectas. Él las ha visto. Iker, soy otro de los privilegiados que las han visto, y esa cara cuyos ojos son 2 círculos negros es impresionante. ¿No nos querrán decir y comunicar los horrores que pasaron durante la Guerra Civil?, nos pregunta Fernando de Valladolid. Sea lo que sea, nos está dando una segunda oportunidad. ¿Sabrá la ciencia aprovecharla? Pedro Fernández, tú también, compañero, me contabas, y yo creo que esto ya es una confesión entre amigos en la que estamos asistiendo, y están asistiendo cientos de miles de amigos, no lo dudéis, interesadísimos en lo que estáis contando, apostando por ese misterio, sin saber qué ocurre, pero tú llegas a sentir, me lo has confesado así, en unas manos realmente que te agarran en un momento dado, ¿no? Pues sí, eso fue después eran aproximadamente las 5:15. Pedro Amorós nos dijo, bueno, chicos, vamos a descansar un ratito, porque a pesar de los nervios, evidentemente, después de haber presenciado ese movimiento de objetos, después de haber incluso olido en un momento determinado pues un olor muy, no
sé si llamarle característico, como si fuera de una persona mayor, después de haber oído carreras continuas por encima de nuestras cabezas, pues ya decidimos evidentemente apagar las luces, relajarnos un poquito y nos apostamos todos en el laboratorio improvisado de aquel salón. Y serían aproximadamente las 5:15 de la mañana cuando yo estaba pues acostado en el suelo sobre unos cojines y improvisando pues una cama, un lecho de descanso, cuando en ese momento pues noto una ligera presión en el gemelo de la pierna izquierda. Yo en ese momento estoy completamente despierto, estoy pensando en lo que ha pasado, estoy incluso recordando las imágenes que acababa de ver prácticamente en la cámara de arriba, y noto cada vez más, 5, 6 segundos, yo estaba siendo consciente de que algo me estaba agarrando, noto esos 5 dedos como se van posando poco a poco en el gemelo, como si me quisieran decir, sí, estoy aquí, realmente estoy aquí. Bueno, en ese impasse en el que sufro esa tremenda acogida, elevo la cabeza para ver qué es lo que me estaba agarrando. Lo único que veo es que mi pantalón estaba completamente arrugado y ni una sola mano física estaba tocándome. Tendréis que ver, amigos, las caras de Juanma Frasquet, de Katia Rocha y de Carmen y la mía, imagino, si me la pudiera ver yo mismo. Os puedo asegurar que fue un momento, yo creo que dramático, jamás había sentido algo así. Bueno, yo tengo que añadir a eso que Pedro y yo nos hayamos quedado ya dormidos porque estábamos totalmente exhaustos, cansados, eran las 5:20 de la mañana, y Pedro estaba en un colchón en el suelo, en esos 10 metros cuadrados, en esa pequeña salita central de esa casa donde nació María, curiosamente, y yo estaba en el sofá, Pedro Fernández estaba en el suelo, y yo escucho un grito, me están tocando, claro, yo me incorporo en el sofá, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y es que efectivamente habían tocado a Pedro, tendríais que haberle visto el rostro, ¿no? O sea, ¿y tú, Luis, el momento en que peor lo pasas de estas investigaciones últimas? Bueno, el primer fenómeno que se produce después de la grabación de las psicofonías, justo cuando apagamos los aparatos, por la posición en que yo me encontraba, yo vi que efectivamente la silla se desplazó 25 centímetros, lo vi con mis propios ojos, y luego el chirriar metálico contra el suelo. En ese momento, claro, yo miro a Pedro Fernández, que me mira de frente, miro a Pedro Amorós, que me mira también, y fuimos los tres testigos del movimiento de la silla. Eso fue algo increíble, que nos puso los pelos de punta, imagínate la situación. Y luego, cuando apagamos las luces, escuchamos un tic-tac, no permanente, pero sí de vez en cuando un tic-tac como de un reloj, y los tres al unísono nos dijimos, estamos escuchando lo que estamos escuchando, un reloj. Encendimos las luces, buscamos por toda la casa y no encontramos ningún reloj. Y otra cosa muy curiosa, que esto ya podría ser un poco parte de la obsesión o del momento, por qué no decirlo, un estado alterado de conciencia por lo que estábamos viviendo, cerrábamos los ojos en la oscuridad los tres y veíamos las caras de arriba, los rostros de arriba, y a los tres al unísono nos hacíamos el mismo comentario, oye, que cerramos los ojos y vemos las caras, ¿no? Otro fenómeno que se produjo esa noche, recordaréis, fue cuando bajamos el colchón de la planta de arriba y por las escaleras y escuchamos un estruendo, un golpe fuerte en la puerta de la casa desde el interior. Ese fue el primer fenómeno que se produjo. Es decir, es que hubo todo tipo de fenómenos. Escuchadme un momento, amigos, porque haciendo este brevísimo recorrido, desde luego el tema da para muchísimo más. Es increíble, compañeros, y desde luego este material también queda a vuestra disposición, porque, claro, no sabíamos que tanta gente del pueblo de Belmez en estos días también, de alguna manera u otra, podía haber visto las caras, y nos hablan de eso, de un niño, de gente que es inevitable, en romería, como en el año 71, pensad lo que estamos viviendo, están acudiendo de nuevo a ver ese milagro. Bueno, voces que en el fondo resumen todo en historia, ¿no? Esta otra también obtenida por Abenza, que es impresionante, ese tono, ese timbre, esa voz siempre un poco amarga que acompaña a Belmez, que parece que nos dice si todo esto es sueño o realidad. La frase dice sueño. Pedro, tenemos un buen puñado de caras. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué hay que recomendar? Que la gente, desde luego, ya decíamos, llamada y, sobre todo, lo más importante, llamamiento a la calma, porque habéis llegado a ver gente que se ha postrado de rodillas. Bueno, el propio encuentro de Felipa, la dueña de esa casa, aunque no estaba en uso, cuando ve las caras es impresionante, porque, según me contabais, cae de rodillas y ellos sí que identifican a María, ¿no? ¿Pedro? Sí. Pues efectivamente, ellos ven, sobre todo, recuerdo el último día que estábamos Pedro Fernández y yo, subimos prácticamente, nos acabamos de levantar de dormir, y cuando subimos arriba y vimos todo el pastel que
que se estaba formando, pero por minutos, por momentos. Yo le decía a Pedro, tengo miedo que esto se vaya, esto ha venido muy rápido. Bueno, pues en ese momento, pues subió Ana, una de las propietarias actuales de la casa, y la mujer pues se sorprendió mucho cuando empezó a ver aquellos rostros, cuando lo vio que ya estaban y que se veían, pero es que se habían definido demasiado, ¿no? Habían tomado un matiz muy claro, quizás por ese aumento de las condiciones térmicas, de la humedad, de los días del Puente del Pilar, que había subido la humedad relativa del aire y demás, ¿no? Quizás todo eso hizo que las caras tomasen una fuerza excesiva. Y bueno, pues yo vi como efectivamente la mujer se arrodillaba, besaba una de las caras y bueno, pues le hablaba como si fuera precisamente María Gómez Cámara. Pedro Fernández, compañero, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Cuál sería la motivación interesante? Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad única, como comentábamos antes con la alcaldesa, de que la ciencia realmente, entendedme, la más contraria a nosotros, pueda certificar que eso está ahí, ¿no? Creo que es una oportunidad única porque no hay los impedimentos que había en la otra casa. Ajá. Pues evidentemente nosotros las puertas las abrimos siempre y cuando acabemos la investigación, porque evidentemente no hemos podido detener este detonante sociológico, porque la investigación no está acabada. Toda vez que nosotros hagamos públicos los resultados de nuestras experimentaciones, evidentemente el suelo va a estar disponible para cualquier científico curioso que quiera realizar los análisis oportunos. Yo creo que van a encontrar lo mismo que han encontrado en la casa, en el suelo del número 5 de la calle Real. Lo mismo, porque el suelo ha sido tratado exactamente igual que el de María Gómez Cámara, en el que falleció. Ahora me gustaría pediros, amigos, antes de irme a Katia con los ganadores del libro y algunas preguntas, muy rápido, por favor, casi en titulares, y para dejar el tema ahí, seguiremos, por supuesto, compañeros, abordando este asunto que nos habéis dejado helados, casi en titulares, pues una conclusión de lo que estáis viviendo y lo que está ocurriendo. Luis Mariano, si quieres empiezas tú. Una auténtica sociología del milagro, tal y como ocurrió aquel 23 de agosto de 1971, a partir de aquella fecha. Lo que se ve ahí en Belmez probablemente sea lo que ocurrió en la década de los 70. Y yo nuevamente me repito, una llamada a la calma, tranquilidad, paciencia, todo saldrá a la luz. Y bueno, pues seguir investigando, porque yo creo que, como siempre he intuido y he dicho públicamente, Belmez va a seguir dando sorpresas. Pedro Amorós, amigo. Pues yo pienso que es un resurgir del fenómeno, quizás, no sé si de la misma forma o de otra forma, pero que indudablemente nos va a dar alguna sorpresilla que otra, y seguiremos investigándolo, sea o no sea, y vamos a intentar indagar en el asunto y recordar a todos los oyentes, como siempre decimos, que tenemos una página web, que es donde informamos, nuestra humilde página, que bueno, es pequeñita pero intenta llevar a la información más... elseip.com, ¿no? elseip.com. elseip.com, donde dentro de nada, pues imagino que iréis adelantando también noticias, porque la gente estará ansiosa de información. Muchas gracias, amigos. Pedro Fernández, tu conclusión. Pues nada, yo espero que todo el mundo comparta la ilusión que nosotros hemos vivido en estos días. Lo van a poder hacer en la revista Enigmas, en el próximo número, en el que, como siempre, pues Fernando nos ha cedido sus páginas muy amablemente. Hemos de decir que todo el reportaje que se va a cubrir en esa revista, evidentemente no lo vamos a cobrar, como nunca hemos cobrado ni hemos obtenido remuneración económica con el asunto Belmez. El asunto Belmez siempre nos ha costado los dineros y además lo hacemos muy, muy gustosamente. Esperamos que a partir de ese reportaje pues la gente pueda observar con pelos y señales qué es lo que hemos descubierto y, sobre todo, calma y que nos dejen trabajar. Ese es el mensaje, Pedro. Ambos Pedros, Pedro Amorós, Pedro Fernández y Luis Mariano Fernández, pues muchísimas gracias, amigos. Seguimos en contacto. Gracias por informarnos de todo esto que está ocurriendo ahora y había que contarlo. Y una llamada a la calma, por supuesto. Un abrazo, compañeros, y felicidades. Buenas noches, sí. Katia, casi sin tiempo, esto es increíble. Vamos con los tres ganadores. Rápidamente los ganadores de ese libro Tumba sin nombre, editado por EDAF, que ya va por la 5ª edición. No creo que nunca se sepa la verdad del asunto. Quizá alguien o algo solo pretende decirnos que hay más cosas de las que podemos ver. Para él el primer libro. Salvador de Cartagena se lleva el segundo, que nos decía: ¿existió de verdad una operación Tridente urdida por el gobierno franquista para desprestigiar el fenómeno de Belmez? Y tanto, y tanto. Y para terminar, un oyente que no nos dice su nombre, que dice el mensaje: ¿no será que en la guerra se mataron entre hermanos o familiares? Para él el tercer libro, y pido disculpas por la voz. Da la sensación, parece una voz psicofónica, Katia, da la sensación, Carmen, de que va a quedar mucha tela que cortar y la gente sigue opinando, ¿no? Un montón de cosas. Muchas cosas, muchas preguntas, muchas historias que nos llegan directamente desde Belmez. Nosotros, por supuesto, seguiremos. El domingo seguiremos hablando un poco de las novedades, por supuesto. Y lo que decían, el sei.com, por supuesto, y también atentos a esa publicación
de la revista Enigmas, que imagino que también informará con pelos y señales y con fotografías. Ahí estaba la noticia y nuestra misión es contarla, por supuesto. Para eso hemos tenido hasta la voz de Belme, del propio pueblo. Algo está pasando. Un abrazo, amigos. Milenio 3 en la SER.